permítame transportarlos a un miércoles de noviembre que ha roto todos los esquemas. Un día en el que el papel cuché, ese espejo impoluto de la alta sociedad, se ha convertido en un campo de batalla. La actualidad informativa ha estallado como una supernova, y el epicentro de esta explosión ha sido una portada, una que ha desafiado cada norma no escrita, cada protocolo y cada pilar sobre el que se asienta el imperio de la elegancia. Nos referimos, claro está, a la revista Hola, esa Biblia de la realeza y los grandes eventos, que hoy nos ha ofrecido una entrevista que promete cambiarlo todo. Lo que estamos a punto de desvelar no es solo un titular, es la crónica de una contradicción, la historia de cómo una verdad, o al menos una versión de ella, intenta demoler otra que parecía inamovible. El silencio que tradicionalmente ha custodiado los secretos más delicados del establishment ha sido quebrado por una voz que resonará en los pasillos de la fama y la controversia. María Palacios, la mujer de Alessandro Lecchio, ha irrumpido en escena con la fuerza de un huracán, echando por tierra, o al menos intentándolo, el testimonio de Antonia Delate. Esta maniobra, este golpe de timón editorial, nos invita a cuestionar las verdades que dábamos por sentadas. ¿Están preparados para desentrañar este complejo tapiz de acusaciones y defensas? Te invitamos a acompañarnos en este viaje por los entresijos del poder mediático y la fragilidad de la reputación, porque aquí, en Tus 50 favoritos, desgranaremos cada detalle con la profundidad que merece esta historia. La gran sorpresa, el auténtico mazazo que ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón, reside en la propia naturaleza de la revista Hola. Imaginen por un momento su historia. Años y años construyendo una imagen de impoluta pulcritud, de reportajes amables y simpáticos, lejos del estrépito y el fango de las polémicas más crudas. Era el lienzo perfecto para bodas de ensueño, como la de Rocío Carrasco, o para las celebraciones más exclusivas de la jet set, un refugio para la fantasía y el glamour más exquisito donde los conflictos simplemente no existían. Su esencia radicaba en la aspiración, en la imagen cuidada hasta el milímetro y en la evasión sistemática de cualquier conflicto que pudiera empañar su brillo, lo que la convertía en un faro de distinción inmaculada en un mar de tabloides sedientos de escándalo. Parecía existir un pacto implícito con sus lectores. Aquí no hay dramas vulgares, solo sueños de alta costura y sonrisas perfectas. Sin embargo, hoy ese faro ha girado de forma dramática, proyectando su luz sobre un terreno fangoso que jamás esperaríamos encontrar en sus páginas. Un abismo de contradicciones que desafía su propia identidad. Hola se ha bajado al barro y lo ha hecho de una forma tan rotunda que las comparaciones con su pasado son inevitablemente hirientes y desconcertantes para quienes conocen su trayectoria. La revista, que siempre evitó los fregados y las reyertas públicas, se ha sumergido en uno de los más espinosos de la crónica social contemporánea, elevando la apuesta de la controversia. La razón de este cambio sísmico, para aquellos que aún no la intuyen, es tan simple como impactante. María Palacios, la protagonista de esta explosiva entrevista y figura central de esta nueva narrativa, trabaja en la redacción de la revista, lo que de alguna manera justifica este giro editorial de proporciones bíblicas. Esta conexión interna es la llave que abre la puerta a un nuevo paradigma en el periodismo del corazón, donde la lealtad interna puede superar la neutralidad tradicional. Aquí nos encontramos ante una encrucijada moral y periodística de magnitudes sin precedentes. Un dilema que cuestiona los límites éticos del periodismo del corazón, que hace que una publicación de tal calibre sacrifique su intachable reputación por defender a uno de los suyos o, en este caso, al marido de uno de los suyos en una batalla pública de esta envergadura. La entrevista, que es tremenda en su contenido, es un augurio de una tormenta perfecta que se cierne sobre el horizonte mediático, con implicaciones que van más allá de los personajes individuales. Las curvas se avecinan y con ellas la necesidad de un análisis profundo y desapasionado para comprender las fuerzas en juego. Antes de sumergirnos en los detalles más escabrosos de esta sorprendente narrativa, me gustaría saber desde dónde nos acompañan en este fascinante relato. Déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo estás siendo testigo de este dramático desenlace, porque tu perspectiva es invaluable para nuestra comunidad y juntos podemos desentrañar esta compleja maraña de verdades y mentiras. Los titulares que María Palacios ha dejado en esa conversación exclusiva son un golpe directo
a la línea de flotación de una narrativa ya establecida, un desafío frontal a la percepción pública. Su testimonio, tal y como lo ha recogido con minucioso detalle el portal Informalia, que ha desgranado el contenido inaccesible de Hola. Para suscriptores es una declaración de intenciones, un grito de batalla en medio de la vorágine mediática. Palacios no se amedrenta ante la presión. Habla desde la vida compartida, desde la experiencia diaria y palpable de una mujer que, según sus propias palabras, jamás ha sentido el menor atisbo de miedo en su propia casa. Estas afirmaciones no solo reafirman su postura inquebrantable, sino que también pintan un retrato muy diferente y contrastante del ambiente en el que se ha desarrollado su relación, desdibujando la sombra de la duda que se cernía sobre ellos. Ella se niega categóricamente a ser encasillada como víctima, o peor aún, como cómplice silente de un maltratador, rechazando cualquier etiqueta impuesta por el juicio público. Su voz se alza con la dignidad y la convicción de una mujer libre, dispuesta a defender la honorabilidad de su esposo frente a los ataques y las calumnias que, considera, son injustos. Relata con un matiz de dolor cómo Alessandro la llamó por teléfono para informarle de la situación tras su abrupto despido de Mediaset, un cese que la cadena calificó de totalmente inesperado y que, para ellos, supuso un impacto inmediato y fulminante, un mazazo demoledor para su estabilidad personal y profesional. La solidaridad de sus compañeros, un rayo de luz en la oscuridad del escrutinio público, también fue un bálsamo en esos momentos de incertidumbre y vulnerabilidad, revelando el apoyo incondicional de aquellos que conocen de cerca su día a día y su verdadera esencia. La narrativa de María Palacios subraya con vehemencia un punto que considera crucial y que, según ella, ha sido convenientemente olvidado o intencionadamente obviado por la marea mediática. Su marido, Alessandro Lecchio, nunca ha sido juzgado, ni procesado, ni condenado por malos tratos, ni por ningún otro delito. Esto, para ella, es una verdad irrefutable, un pilar inamovible que sostiene su defensa y la de su familia. La esposa del aristócrata italiano revela la angustia profunda y la preocupación constante con las que han enfrentado estas semanas de incertidumbre, la rabia contenida de verse injustamente estigmatizados no solo Alessandro, sino toda la familia, arrastrada al ojo del huracán. La sombra del escándalo, una nube oscura y persistente, ha alcanzado incluso la inocencia de su hija, quien, al regresar del colegio, les preguntaba con una desarmante candidez qué significaba la palabra maltratador. Este detalle, por su cruda y emotiva humanidad, golpea directamente en el corazón del espectador, mostrando el dolor oculto y las cicatrices invisibles que se esconden detrás de los titulares sensacionalistas. Palacios profundiza en el pasado con la precisión de una cirujana, buscando fisuras y contradicciones en el relato de Antonia Delate, desvelando capas de una historia que creíamos conocer. Destaca con énfasis que entre 1991, fecha de la separación de Alessandro y Antonia, y 2001, es decir, durante toda una década crucial, Delate jamás insinuó, mencionó, ni denunció a Alessandro por este asunto, ni públicamente ni ante los juzgados competentes. Este prolongado y enigmático silencio levanta una bandera roja en la cronología de los eventos, una pregunta retórica que resuena en el aire, exigiendo una explicación. María aclara que esto ni implica restarle valor a su testimonio, sino que, en su opinión, el conjunto de los hechos simplemente no encaja con la actitud que, según ella, Delate mostró en aquel tiempo, revelando una incoherencia flagrante. El relato de Palacios no es solo una defensa apasionada, es un ataque quirúrgico a la coherencia y la credibilidad de su predecesora, un desafío directo a la narrativa dominante. La mujer de Lecchio recuerda vívidamente los celos obsesivos y la rabia desmedida que, según explica, Antonia sentía cuando él la dejó por Ana Obregón, una pasión que rozaba la obsesión y que transformaba su comportamiento. Un patrón de conducta que, para Palacios, choca frontalmente con la imagen de una víctima aterrorizada e indefensa, sugiriendo una motivación diferente para las acusaciones actuales. Cuestiona, con una lógica implacable que desarma, cómo alguien que realmente hubiera sentido tanto miedo y pavor podría haber declarado en una entrevista hace apenas 10 años: «Lo que me dolió fue la manera en la que nos dejó, cómo se fue de nuestro lado».
La disonancia entre las palabras pronunciadas entonces y las acusaciones actuales es, a ojos de María Palacios, ensordecedora, revelando un abismo de contradicciones entre lo que se dijo y lo que supuestamente se experimentó, dejando al descubierto una posible estrategia de victimización. La serie de inconsistencias y giros en el guión de la vida de Antonia Delate, según Palacios, no termina ahí. María encuentra ilógico, incluso absurdo, que Antonia posara junto a Ana Obregón en 2016, una figura que en su momento fue considerada su gran enemiga y la causa de su dolor. Tampoco le cuadra, ni remotamente, que ahora la señale como encubridora, una acusación grave que contradice de plano los gestos de aparente reconciliación y cordialidad del pasado, desdibujando la línea entre el perdón y el rencor. Añade, con una precisión escalofriante, que tiempo atrás la propia Delate afirmó con rotundidad: ahora nos respetamos y somos amigos. Y aquí radica el nudo gordiano del argumento de Palacios, la piedra angular de su defensa. ¿Cómo se puede respetar y ser amiga de alguien que, según se sostiene ahora, le daba patadas estando embarazada? Es una pregunta que no solo interpela a Delate con una fuerza arrolladora, sino también a la percepción pública y al juicio moral de toda esta historia, dejando al descubierto las grietas de una narrativa cuidadosamente construida. Los ejemplos de incoherencia se acumulan en la entrevista con la fuerza de una avalancha de pruebas que amenazan con sepultar la versión de Antonia. Palacios encuentra incomprensible, incluso grotesco, que Antonia Delate pudiera comer con ellos en varias ocasiones, compartiendo mesa y mantel, o que lo llamara con frecuencia para ver a su hija, mostrando una cercanía impensable en una situación de maltrato. Va más allá, citando que le enviara felicitaciones navideñas, un gesto de afecto y normalidad, o que incluso interviniera en un programa en directo para decir públicamente que Alessandro era el mejor. Cada uno de estos gestos, cada palabra de alabanza, cada acto de aparente cordialidad, se convierte en un clavo más en el ataúd de la versión de Antonia Delate, desafiando cualquier lógica. La narradora de Hola subraya una vez más, con la autoridad que le confiere su posición, que Alessandro nunca ha sido juzgado ni procesado ni condenado por ningún tribunal. Y, con una contundencia escalofriante, lanza una pregunta al aire, una que reverbera con la fuerza de una verdad oculta, una interrogante que desafía a la audiencia a buscar la respuesta más allá de lo evidente. ¿Alguien se ha parado a pensar por qué? ¿A alguien se le ocurre la razón? La respuesta, insinúa con un tono ominoso, no es difícil de adivinar para aquellos que saben leer entre líneas, y parece apuntar así a algo mucho más grande, a una maniobra orquestada con maestría, una conspiración que va más allá de lo que la vista superficial puede discernir, un juego de poder donde la verdad es solo una pieza más en el tablero. El aire aún vibra con la pregunta inquietante: ¿por qué, si la verdad era tan cristalina, Alessandro Lecchio nunca fue condenado? La respuesta a esta interrogante, tejida con hilos de intriga y documentos oscuros, nos lleva a las profundidades de un enfrentamiento legal que ha durado 35 años. Este laberinto de demandas, contrademandas y denuncias ha desdibujado la línea entre la justicia y la vendetta personal, transformando una simple separación en una saga épica de acusaciones y negaciones. La historia judicial que han protagonizado Antonia Delate y Alessandro Lecchio es un monumento a la complejidad de las relaciones rotas, un campo de batalla donde cada palabra, cada gesto, cada documento ha sido interpretado de manera disímil, forjando un legado de resentimiento y desconfianza en el ojo público. Para comprender el origen de esta vorágine que hoy sacude los cimientos de la prensa rosa, debemos situarnos en un punto concreto del tiempo: el 9 de marzo de 1991. En esa fecha clave, tras su turbulenta separación del aristócrata italiano, Antonia Delate interpuso una denuncia en la comisaría de Chamberí, en Madrid. Este justificante de denuncia, una pieza central en el rompecabezas de esta historia, figuraba como el acta fundacional de un calvario que se extendería por décadas, un documento que la revista Hola está ahora dispuesta a dinamitar con pruebas forenses. Era un documento que, en un principio, parecía incontestable, el pilar sobre el que se construiría toda una acusación, una verdad que la publicación está ahora dispuesta a derribar.
Según la grafía literal exhibida con teatralidad por María Palacios en la entrevista, en ese documento aparecía una denuncia por abandono de familiar y malos tratos físicos y psíquicos. Sin embargo, y aquí reside el giro más impactante que reescribe la historia que creíamos conocer, la actual mujer de Lecchio señala que esta expresión crucial contenía 2 erratas que, a lo largo de los años, han sido objeto de un análisis forense exhaustivo y minucioso. Este justificante, que se convirtió en la piedra angular de los procedimientos judiciales posteriores, era en realidad un espejismo, una verdad a medias que, de ser cierta la nueva versión, ocultaba una manipulación deliberada y maliciosa. Es como si el telón se abriera para revelar una escena completamente diferente a la que el público había creído presenciar durante décadas, un teatro de sombras donde la realidad era otra. El golpe maestro, la revelación que podría cambiar la balanza de forma definitiva en esta contienda mediática, llegó de la mano de un informe pericial de la Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid. Fechado en 2005 y enmarcado dentro de un procedimiento del Juzgado de Instrucción número 35, este informe concluye, según sostiene con autoridad María Palacios, que dicho documento presentaba manipulaciones evidentes que habían alterado su contenido original de manera irrefutable. ¿Puedes imaginar la implicación de esto en el destino de una reputación y en la validación de un testimonio? No estamos hablando de una simple interpretación subjetiva de los hechos, sino de una alteración física de la evidencia, un acto que socava la credibilidad de toda la acusación inicial de maltrato, llevándola a un terreno movedizo. Es como si alguien hubiera reescrito una página vital de la historia con corrector, esperando que nadie notara las huellas de su injerencia. La pericial no dejó lugar a dudas, incidiendo con precisión forense en el uso de un líquido corrector, el famoso Tip-X, en 2 zonas estratégicas del justificante, un detalle que revela la intencionalidad del acto. Sus conclusiones, demoledoras para la versión de Antonia Delate, revelaron que bajo el corrector se ocultaban palabras que originalmente indicaban abandono de familia y sus siguientes efectos psíquicos. Estas habrían sido borradas y sustituidas por la expresión de mucho mayor peso y resonancia social: malos tratos físicos y psíquicos, una diferencia semántica que transforma radicalmente la acusación. El informe, sin embargo, en su fría objetividad y su implacable rigor científico, no logró determinar quién realizó la manipulación, pero sí consideró acreditado que el documento no reflejaba su estado original. Una verdad irrefutable sobre la alteración, pero un autor esquivo, la clave de un misterio que se resiste a ser resuelto, dejando un resquicio de ambigüedad. El abogado de Alessandro Lecchio, Tomás Redondo, representante legal del italiano, insiste con férrea convicción en un punto fundamental que ha sido la base de su defensa durante años. Alessandro no ha sido procesado ni condenado por malos tratos. No existen y nunca han existido un procedimiento penal ni una sentencia por ese motivo contra él, una realidad legal que contrasta brutalmente con la narrativa pública que se ha tejido a su alrededor. El letrado explica que la denuncia presentada por Del Ate en 1991 fue por abandono familiar, coincidiendo con la ruptura matrimonial, y que dicho procedimiento no prosperó y fue, finalmente, archivado por el juzgado. Un intento fallido de acusación que en su momento quedó en el olvido, pero que ahora resurge con una fuerza demoledora, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Años después, añade Redondo, fue el propio Lecchio quien presentó una querella por calumnias contra Delate en 2004, tras una serie de declaraciones públicas de la italiana en distintos programas de televisión, un contraataque legal que buscaba restaurar su honor mancillado. Finalmente, el juzgado acordó el archivo y sobreseimiento, aplicando los principios que amparan a toda persona investigada: la presunción de inocencia, el criterio indubio pro reo y la exceptio veritatis. Esta última, la exceptio veritatis, permitió a la investigada aportar pruebas o documentos que pudieran sustentar sus afirmaciones para demostrar que no constituían un delito de calumnias. Y fue precisamente entonces, en ese momento crucial de la querella, cuando Delate aportó el justificante de denuncia de 1991, cuya autenticidad, como ya sabemos, fue puesta en duda tras el análisis pericial que reveló las manipulaciones. Una jugada arriesgada,
un documento clave que, paradójicamente, se convirtió en su talón de Aquiles, revelando una fragilidad inesperada. Redondo subraya un punto que considera esencial y que a menudo se olvida en la vorágine mediática, un matiz legal que es vital para entender la situación de Lecchio. No hay ninguna sentencia absolutoria a favor de Antonia Delate porque nunca hubo juicio penal por maltrato. Hubo un archivo del procedimiento, sí, pero no una declaración judicial que avalara sus afirmaciones, ni que la habilitara legalmente para llamar maltratador a Alessandro en los medios, un matiz legal que cambia por completo la perspectiva de esta historia y la validez de las acusaciones. La aparición de este justificante, señalado como manipulado, abrió una nueva y explosiva línea de investigación dentro del mismo juzgado. El entonces abogado de Lecchio solicitó al magistrado que ordenara una ampliación de diligencias para determinar si podía haber existido un delito de falsificación documental, un escalón más en la escalera de la intriga legal que se negaba a resolverse. De ese modo, se encargó un nuevo informe pericial, esta vez al grupo de documentoscopia de la Policía Científica, que, de nuevo y de forma contundente, concluyó que el documento había sido manipulado. Pero, de nuevo, la sombra de la incógnita se cernía sobre el caso como una niebla impenetrable. El informe no logró identificar a su autor. Esa imposibilidad de atribuir la responsabilidad penal llevó también al archivo de esta segunda vía de investigación, dejando el misterio sin resolver y la pregunta sobre quién fue el responsable flotando en el aire como una acusación muda. Redondo detalla que el informe fue solicitado directamente por el juzgado de instrucción que tramitaba tanto la querella por calumnias como las diligencias derivadas del posible delito de falsificación, lo que le confiere una autoridad innegable y una total imparcialidad. El dictamen se emitió en mayo de 2005, 14 años después de la denuncia original, porque estaba integrado dentro de un procedimiento abierto en 2004, una lentitud judicial que añade más capas de complejidad al asunto, dilatando la búsqueda de la verdad. ¿Qué conclusión permite extraer este análisis técnico para el público tan ávido de certezas en este tipo de historias? Según el abogado de Lecchio, el mensaje es claro y contundente. El documento aportado por Delate, pieza central en el debate público y bandera de su causa, está manipulado y alterado sin lugar a dudas, lo que socava su valor probatorio. Las técnicas empleadas por los peritos permitieron observar la escritura subyacente bajo el corrector, concluyendo de manera irrefutable que el justificante no reflejaba fielmente su contenido original. Sin embargo, la ausencia de un autor determinado impidió que se formularan imputaciones penales, dejando un cabo suelto que sigue resonando con fuerza en la esfera mediática. Este vacío legal permite a la defensa de Lecchio deslegitimar por completo el pilar fundamental sobre el que Antonia Delate ha construido su relato público. Esto es, sin duda, una cosa alucinante, un giro de guión que pocos esperaban en esta saga que parecía ya sentenciada por la opinión pública, un verdadero terremoto en el mundo de las celebridades. Fundamentalmente, entonces, a lo que se agarran es a que el justificante de esa denuncia fue manipulado con Tipex y que, como no se sabe quién lo manipuló, tampoco puede haber responsabilidad penal sobre nadie. El abogado de Lecchio, con una estrategia impecable y una lectura magistral del sistema legal, considera que Delate no le puede llamar maltratador porque ella no salió absuelta de esas querellas, sino que simplemente se archivó el procedimiento, una diferencia crucial que subraya la fragilidad de la acusación. Un matiz que, en el intrincado mundo legal, marca una diferencia abismal entre la absolución y el sobreseimiento, abriendo una ventana a la duda razonable en la mente de la audiencia. Pero el drama, como siempre, no se detiene aquí. Ayer mismo, sin ir más lejos, tuvimos una entrevista a Antonia Delate en Televisión Española, en la que, con una crudeza desgarradora que caló hondo en la audiencia, contaba todos los episodios que sufrió, con todo lujo de detalles. La batalla está lejos de terminar, y cada episodio suma nuevas capas a esta intrincada red de acusaciones y defensas. ¿Qué tendrá que decir Antonia Delate ante todo esto, ante estas revelaciones que buscan dinamitar su testimonio? Sabemos que no es de las que se calla precisamente, y el pulso mediático se tensa aún más, augurando nuevas confrontaciones. Lo que se deja caer, al final, es grave. Si el justificante fue manipulado, si no hay condena, ¿significa que todo el relato de maltrato es una farsa o una exageración?
La pregunta flota en el aire, pesada y cargada de implicaciones morales y legales, dejando al público en una encrucijada. Ahora bien, permítanme que cambiemos de tema porque los secretos del papel cuché son un pozo sin fondo, un abismo de verdades ocultas y apariencias engañosas, y este miércoles de revistas nos ha traído otras sorpresas que demuestran la fragilidad de las imágenes públicas. Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es el caso de Kiko Rivera, un hombre acostumbrado a navegar entre aguas turbulentas de la polémica y el escrutinio. Visteis ayer, durante la tarde, en el programa de Joaquín Prat en Telecinco, cómo suelen hacer los martes con los directores de todas las revistas, entre ellos Luis Pliego de Lecturas. Se avanzó un contenido explosivo de lecturas que iba a salir en la portada de hoy no como noticia principal, sino en uno de los recuadros del margen. Un pequeño cebo que anunciaba lo que catalogaban como la nueva ilusión de Kiko Rivera. Una mujer con la que parecía ser que le habían pillado besándose, un destello de romance en medio del escándalo, o eso parecía a primera vista. Pero lo que ha pasado ha sido, cuanto menos, curioso y revela la presión implacable que existe detrás de los focos de la fama, la delgada línea entre la información y la protección de la imagen. Ya se adelantó que ese contenido de lecturas finalmente hoy no ha aparecido en la portada. Una censura de última hora que dejó a muchos boquiabiertos. Es decir, lo han tenido que quitar a última hora a la carrera en una maniobra de censura sin precedentes que ha puesto en evidencia el poder de las celebridades. De hecho, las imágenes de ayer en Telecinco en las que se trataba este tema también han desaparecido misteriosamente de la página web de la cadena como si nunca hubieran existido, borradas del éter digital. Todo esto tiene toda la pinta de que ha venido provocado por un comunicado emitido por el propio Kiko Rivera, una declaración de guerra contra la prensa del corazón, exigiendo respeto por su intimidad y la de terceros. Kiko Rivera, al verse acorralado por los paparazzi que lo pillaron besándose con su nueva ilusión, publicó un comunicado incendiario en el que decía, entre otras cosas: «Soy una persona soltera y puedo relacionarme libremente». Una declaración que, si bien es legítima en un contexto de soltería, nos obliga a indagar con una ironía sutil si quizás el problema de relacionarse libremente también lo hacía durante su matrimonio con Irene Rosales, su exmujer, añadiendo una sombra de hipocresía a sus palabras. Una verdad a medias que arroja sombras sobre su conducta pasada y su coherencia moral. Se ha hablado de una nueva joven con la que Kiko Rivera se estaba dejando ver mucho por las calles de Sevilla, entre citas en restaurantes, compras navideñas y también largas sesiones de intimidad en casa, una vida paralela que no pasó desapercibida para los ojos indiscretos de la prensa. Algo que, inevitablemente, terminó llamando la atención de los paparazzi, esos sabuesos incansables de la fama que siguieron sus pasos y terminaron por lanzarlo a la primera plana del kiosco rosa, prometiendo un nuevo terremoto mediático con la publicación de esas fotografías. Así sucedería, se anunciaba con bombo y platillo este miércoles desde la portada de Lecturas, que llevaría en exclusiva una nueva cita en la que incluso hubo besos de pasión, un plato fuerte para los amantes de la crónica rosa. Pero, como les he dicho antes, la portada que finalmente salió hoy de la revista Lecturas no mostraba ni rastro de esas imágenes de Kiko Rivera. La censura o la autocensura, quién sabe cuál de las dos fuerzas prevaleció, había ganado la batalla, salvaguardando, al menos por ahora, la intimidad del DJ. Aquí podemos ver cuál ha sido finalmente la portada que llegó a los kioscos. Bueno, pues en ese recuadro que pone «Así es el círculo más íntimo de Rosalía», era donde debía figurar la explosiva noticia de Kiko Rivera. Las imágenes se mostraron ayer en Telecinco de cómo iba a ser esa portada, con la foto de Kiko Rivera con esta joven. Esto parece ser que lo han tenido que quitar a última hora, deprisa y corriendo, en una operación de emergencia editorial. Todo ello después de que Kiko Rivera, en reacción a esa portada que ya se había avanzado en Telecinco, emitiese un comunicado diciendo lo siguiente: «En los últimos días se me ha vinculado públicamente con distintas personas que son completamente ajenas a los medios de comunicación. Quiero aclarar que soy una persona soltera y como cualquier ciudadano en mi situación puedo relacionarme libremente dentro de mi vida privada». Una defensa férrea de su intimidad,
Una declaración de principios que, sin embargo, para muchos llega tarde y resulta irónica. Continuaba el comunicado con una amenaza velada, una advertencia contundente a la prensa que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Mediante este comunicado notifico formalmente que cualquier medio de comunicación, plataforma o individuo que exponga la identidad, rastro o aspectos personales de las personas que me acompañen, las cuales no son figuras públicas, o que difundan información sobre su vida privada sin su consentimiento expreso, estará incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales, vinculados a la intimidad y la protección de datos. Una declaración de guerra que al parecer ha surtido efecto inmediato, demostrando el poder de la presión legal. Es curioso, porque en el caso de la nueva pareja de Irene Rosales, su exmujer, también se denunció algo similar, que no era una persona pública, que era anónima y que por tanto no podía salir en la portada de una revista. Y sin embargo, ahí no se echó marcha atrás, revelando una doble vara de medir en el tratamiento mediático. También es verdad que se ha dicho que algunas de esas fotos que se han publicado en las últimas semanas de Irene Rosales con su actual pareja estarían pactadas en realidad, una diferencia que no deja de ser sospechosa y que añade más leña al fuego de la especulación. Y de Kiko Rivera, ese torbellino de polémicas y contradicciones, pasamos a su prima, Anabel Pantoja, con otra controversia que dio muchísimo que hablar durante la tarde de ayer. En este caso, además, con una denuncia bastante grave contra la pareja de esta, David Rodríguez. El conflicto que arruinó la fiesta de Anabel Pantoja. Tensión entre la influencer y su suegra, Merche. Se habla de que el pasado domingo, Anabel Pantoja y David Rodríguez organizaron una fiesta de cumpleaños por todo lo alto, para celebrar el primer aniversario de su hija Alma, un evento que debería haber sido de pura alegría y celebración, un momento para la unión familiar. Allí se reunieron los íntimos, entre los que no faltaron familia y amigos como Belén Esteban, su marido Miguel, la madre de Anabel, Merche, Nagore Robles o Amor Romeira, entre otros rostros conocidos del universo Telecinco, creando un crisol de personalidades en un espacio de supuesta armonía. Todo eran risas y felicitaciones hasta que de repente la tensión se cortó con un cuchillo afilado, revelando las profundas grietas en las relaciones familiares. Se armó una trifulca que empañó la celebración. Al menos eso es lo que mantiene Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, que lleva la exclusiva este miércoles al Kiosco Rosa, destapando una vez más los secretos más íntimos de la Pantoja. Dice que la tensión se cortaba con cuchillo y que más que soplar las velas, el objetivo del día era que David y la madre de Anabel, Merche, no se cruzaran ningún tipo de palabra, un objetivo que, a todas luces, fracasó estrepitosamente, convirtiendo la fiesta en un campo de minas. Es curioso también, y aquí vemos cómo funciona este mundo de las revistas, cómo ahora que Anabel Pantoja ya no tiene Lecturas como su revista de cabecera, como ahora en Lecturas tiran contra ella sin piedad. Un claro ejemplo de la venganza mediática. De todo esto ya se habló cuando ocurrió el famoso incidente con la hija, un episodio que ahora cobra una nueva y oscura dimensión en medio de estas nuevas acusaciones. Contaba el director de Lecturas que las madres de Anabel y David no se hablan. No solamente que no se hablan, sino que se esquivan con una meticulosidad casi obsesiva, evitando todo contacto directo para no generar conflictos. De hecho, la semana anterior, como todas las semanas, Merche estuvo en el piso de Madrid cuidando de la hija de Anabel, una rutina que se rompió abruptamente cuando llegó David, provocando la huida. En ese momento, ella se va a Sevilla, evidenciando la fractura insalvable que existe entre ellos, una herida abierta que se niega a cicatrizar. Pero esta vez, como era el cumpleaños de la niña, Merche se fue a dormir a casa de una amiga de Anabel, negándose rotundamente a compartir el mismo techo. No compartieron ni tan siquiera el piso en el que vive Anabel. Mantiene Luis Pliego sobre las diferencias irreconciliables entre la suegra y el yerno, un muro invisible pero infranqueable. La sombra de la duda se cierne sobre esta familia mediática, arrastrando consigo un halo de misterio y sospecha. ¿A qué se refieren estos rumores que llevan meses sonando con fuerza en el papel cuché, convirtiéndose en el susurro constante de la crónica social? Se plantea quién es el que habría metido la pata a ojos de su suegra, un enigma que añade más capas de misterio a una relación ya de por sí tensa.
Todo parece girar en torno a algo referente al proceso legal por lesiones de su hija Alma el año pasado, cuando se activó un protocolo de actuación para prevenir presuntos malos tratos, una acusación gravísima que resonó en todos los medios y que puso a la familia en el punto de mira. Se recuerda, por supuesto, que la causa fue archivada, pero la sospecha, como una mancha indeleble, permanece en el aire, empañando la imagen pública de David. Sin embargo, lo que se denunció ayer en el programa No Somos Nadie va mucho más allá de una mala relación entre yerno y suegra. Es algo que te dejará sin aliento y que eleva la historia a una nueva dimensión de oscuridad. Cuidado, porque al margen de esta animadversión familiar y de las intrigas palaciegas del clan Pantoja, estamos hablando de un incidente bastante grave que salió a la luz pública con la fuerza de un titular explosivo. Se dice, y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente oscuro y perturbador, que David le dio un cabezazo a un paparazzi. Y según el testimonio que vamos a escuchar, un relato escalofriante que proviene de la fuente más directa, además el cabezazo se lo dio teniendo al bebé en los brazos. Una imagen que, de ser cierta, resulta devastadora y moralmente condenable. Un acto de violencia injustificable en un contexto de vulnerabilidad extrema, que eleva el drama a cotas insospechadas y que podría tener graves consecuencias para la reputación de David. Un momento que captura la desesperación, la furia y la pérdida de control en un entorno público bajo la mirada de todos. ¿Estás preparado para escuchar este testimonio que podría cambiar la percepción que tenemos de esta historia de fama y violencia? Cuéntame, ¿cómo fue? Me contabas que fue el domingo sobre las 2 de la tarde. Sí, un guante. Solo me sigue por los digmeos volviendo por la Tocha, solo que vamos a ir a la café del día. Esta y nada. Bueno, llegó un taxi. En el taxi estaba Abel con David y estaba esta cámara con otra chica. No escuchaba, no le dijo el camaradero, le voy el gran día de Jalavita. Sí, no escuchamos que le dijo a David directamente. Vimos el cabezazo que le dio porque le dio un cabezazo tremendo. Él estaba cogiendo a David. Un testimonio entrecortado, lleno de la urgencia del momento y la inmediatez de la vivencia, que sin embargo transmite la brutalidad del acto con una claridad desgarradora. Un cabezazo, tremendo, mientras sostenía a un bebé en brazos, una escena que se graba a fuego en la retina de la imaginación y que genera una profunda repulsa. Los límites de la moralidad y la legalidad se difuminan y la ética se tambalea frente a la cámara indiscreta, dejando una sensación de desamparo y violencia en el aire. Pues tremendo como está el patio, amigos, un auténtico torbellino de verdades a medias, manipulaciones documentales y acusaciones de violencia que nos dejan con más preguntas que respuestas en este complicado escenario del corazón. De todo lo que hemos comentado, desde la enigmática entrevista de María Palacios en Hola, que busca reescribir la historia de Alessandro Lecchio, hasta la desaparición de portadas comprometedoras de Kiko Rivera y los incidentes más escabrosos de Anabel Pantoja, la realidad es que el mundo del corazón es un escenario donde las apariencias a menudo engañan y donde los hilos del poder se mueven en las sombras más profundas. La verdad, esa escurridiza mariposa, a veces se disfraza o se oculta detrás de informes periciales, comunicados legales y el velo de la fama, desafiando a quienes intentan desvelarla. No sé qué pensar de todo esto. Sinceramente, es una madeja de contradicciones que desafía la lógica y la moralidad. ¿Tú qué opinas al respecto de todas estas historias que se cruzan y se contradicen en el torbellino mediático? Tu voz es importante en este debate que busca la verdad más allá de los titulares. Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, porque en tus 50 favoritos valoramos cada perspectiva y cada análisis, creando un espacio de reflexión colectiva. Si este viaje por los entresijos de la fama y la controversia te ha mantenido pegado a la pantalla, te invito a darle un me gusta a este vídeo y a unirte a nuestra comunidad. No lo pienses más, suscríbete si todavía no lo has hecho y no olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos mejor guardados de las celebridades, porque la historia, como un río caudaloso, nunca termina y siempre encuentra nuevos